Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a una nueva edición de la Ruta de la Fe. Les hablan Luis Curvelo y Lourdes Garcilar. Nos agrada mucho que hoy puedas compartir junto a nosotros más este día, que es un día muy especial. Hoy llegamos a la conclusión de la serie El Camino al Éxito. Durante 4 viernes hemos estado compartiendo, primero, la definición del éxito. El éxito es hacer el mejor esfuerzo en cada nivel de experiencia. El éxito es hacer el mejor esfuerzo en cada nivel de experiencia. Arrancamos nuestras disertaciones expresando una realidad, que no hay fórmula mágica para alcanzar el éxito, pero sí hay un proceso para alcanzarlo. Y entre parte de ese proceso está hacer el mejor esfuerzo en cada nivel de experiencia. Lo segundo que compartimos fue que el fracaso es la antesala del éxito. Cuando queremos lograr algo, cometemos algunos errores y fracasamos. El asunto es qué hacemos después del fracaso. Y lo que nos hace fracasar no es fracasar, sino dejar de intentarlo. Estuvimos compartiendo también que la disciplina personal es precursora del éxito. Necesitamos en cualquier área, en cualquier ámbito de la vida, tener disciplina personal para lograr nuestras metas. Si no tenemos disciplina personal, entonces hay descontrol, y el descontrol solo genera caos y desorden y muchas veces nos lleva a punto muerto. Estuvimos compartiendo también que para alcanzar el éxito amerita tomar decisiones. Muy importante las decisiones. Si no tomamos decisiones, la vida sigue igual, la vida sigue su curso, no pasa nada, pero quedamos expuestos a merced de las circunstancias en lugar de tener cierto control sobre ellas. Y el viernes pasado estuvimos compartiendo que el éxito conlleva correr ciertos riesgos. Siempre vamos a correr riesgos en cualquier proyecto que emprendamos, aún en el proyecto de convertirnos a Jesucristo. También involucra un riesgo. En esta noche, al concluir, como ya habíamos expresado, vamos a estar culminando con el tema La decisión de un hombre revolucionó a Europa. En el día de hoy, 31 de octubre, se celebra en todo el mundo cristiano el Día de la Reforma, el día que Martín Lutero, en el siglo XVI, clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Podemos decir de Martín Lutero que él nació el 10 de noviembre de 1483 y fallece el 18 de febrero de 1546 en Alemania. ¿Quién fue Martín Lutero? Él fue en su época teólogo, filósofo, traductor, un fraile católico agustino. Pero pensemos un momento también y ubiquémonos en la historia. En esa época estaba el movimiento del Renacimiento. Estaba surgiendo ese despertar de las artes, específicamente todo lo que era arte como música, como pintura. En las iglesias católicas fue donde comenzó todo ese despertar y ese ver que iba a ser bueno toda la escenografía, todas las pinturas que podían allí reflejarse. El Renacimiento en esa época dio lugar a algo que estaba restringido.
siempre en toda la historia, en todas las épocas, hubieron artistas, hubieron personas que se destacaban por su belleza artística, pero el Renacimiento es la época que da ese empuje, ¿verdad? Ese despertar. Y dio lugar también a esa expresión, la Reforma. Dice que Martín Lutero estaba preparando un debate académico y es allí cuando encuentra y cuando redacta las 95 tesis en latín en el 1517. Quiero mencionar algunas de sus obras. Una de ellas fue el cuestionamiento al poder religioso. Él atacó con firmeza el negocio de la Iglesia Católica sobre el tema de las indulgencias. Se decía que se lograba el perdón de pecados a través del dinero. Cuando la moneda caía en la latita, automáticamente los pecados eran perdonados. Pero, sin embargo, aquí encontramos a Martín Lutero que cuestiona esto y lo declara. Él decía, el creyente debía demostrar un arrepentimiento de pecado genuino, algo interior. ¿Y esto dónde lo descubre? Cuando él lee la carta a los romanos, donde dice la palabra, el justo por la fe vivirá. La salvación es por gracia y no por obras, no por lo que hagamos, no por lo que paguemos, sino por la gracia y el amor de Dios. A través de las diferentes épocas existieron los mercaderes de la fe. Tenemos que hacer un poco de memoria y recordar cómo se manejaba este tema y este asunto. Pero lo triste es que hoy en día hay mercaderes de la fe. Volviendo un poquito atrás, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, en una señal de protesta, clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y era una protesta por la venta de las indulgencias que la Iglesia Católica exigía como pago para obtener el perdón de los pecados. Martín Lutero nunca tuvo en mente generar una reforma o un levantamiento o una revolución. Y eso vino muy a pesar suyo. Cuando Martín Lutero expresó su protesta a través de sus 95 tesis, coincidió también con la invención de la imprenta. Y en ese momento, la imprenta, en sus impresiones, logró expandir en forma muy rápida todo lo que estaba sucediendo en Wittenberg, Alemania, con motivo de esa protesta de Martín Lutero. Tal es así que escuché a un historiador decir que en cuestión de una semana casi toda Europa sabía lo que estaba sucediendo en Alemania. La Reforma, en aquel entonces hasta el presente, dividió al cristianismo entre católicos y protestantes. Pero, de rebote, ya desde la época de Martín Lutero, cambió el panorama político, religioso y promovió algo que estaba prohibido en aquella época por la Iglesia Católica, que era la lectura de la Biblia. Martín Lutero impulsó el pensamiento crítico. Ya el Renacimiento venía impulsando eso, pero siempre un poquito restringido para que la fe de la Iglesia Católica no fuera cuestionada. Impulsó el pensamiento crítico y la educación. Influyó notablemente en la música, la cultura, el arte, la ciencia, la arquitectura, etc. En San José, cuando vivimos allá, tuve un amigo que era director del magisterio y él me contaba, cuando hablábamos en privado, él no era cristiano,
pero era un gran admirador de la obra de Martín Lutero. Y entonces él me contaba que Martín Lutero creó un impacto duradero en las esferas religiosas, social, cultural, política y también individual, porque él impulsa la educación. Era una persona versada, era un estudioso y impulsó la educación, que en ese momento era privilegio de los pudientes. Impulsó el pensamiento crítico, es decir, que todos podían pensar. El Renacimiento venía impulsando eso, pero la reforma de Lutero le dio una particularidad al pensamiento crítico, que uno podía pensar y cuestionar. Y no solamente eso, sino que impulsó ese pensamiento crítico no solo en las universidades, sino también en la privacidad del hogar. Martín Lutero, con su reforma, en todo lo que trascendió a través de su acción, sentó las bases para la democracia y el pensamiento individual. Hasta ese momento, todo el mundo tenía que pensar por la óptica de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, que restringía el pensamiento y las libertades individuales y toda forma de libre expresión. En esencia, la reforma de Lutero liberó a Europa de la tiranía que restringía las libertades individuales y las libertades colectivas, y el pensamiento individual. Clavar las 95 tesis en la puerta de la catedral como señal de protesta fue una acción, producto de una decisión. De ahí viene el título. La decisión de un hombre revolucionó a Europa. Clavar las 95 tesis fue una acción producto de una decisión. Y esa decisión explotó en una revolución que aún continúa, y les voy a explicar después por qué. Mencionaremos ahora algunas frases famosas que se le atribuyen a Martín Lutero. Estoy parafraseando porque no son textuales, ¿verdad? No solo eres responsable de lo que dices, sino también de lo que no dices. Esta fue la decisión de Martín Lutero. No solamente decir públicamente a través de la escritura de las tesis lo que él pensaba, sino que entendía de que el callarse estaba negándose a una gran verdad, a expresar una gran verdad. Entonces, tengamos presente que es importante decir lo que pensamos, lo que creemos, pero cuando nos callamos estamos cometiendo un error. Otra de las frases: paz si es posible, verdad a toda costa. La Biblia bien claro dice que la verdad os hará libre. Y cuando está hablando de la verdad, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, está hablando de decir lo que es real, lo que es verdad en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la fe, en las creencias, sino en todo lo que compete a la vida diaria. El poder decir la verdad te libera. Y lógicamente que es correcto buscar la paz en el entorno, en el lugar donde nos movemos. Y otra de las frases que alguien dijo en esta semana o expresó en esta semana: si todo el mundo está en contra mío, yo estoy en contra de todo el mundo. Con las grandes verdades no siempre vamos a tener personas que están completamente de acuerdo con lo que decimos o pensamos, pero sí los demás no están de acuerdo, quizás nosotros tampoco estemos de acuerdo con la opinión de los demás. La decisión de Martín Lutero, entonces, fue que, estando secuestrado en un castillo, pidió papel para poder escribir y tradujo allí el Nuevo Testamento al idioma alemán. Esa fue la decisión de Martín Lutero, algo que
no solamente tuvo su trascendencia en ese momento, sino el impacto que hizo a través de los tiempos. En esta forma, de esta manera fragmentaria, porque hay muchísimo para hablar acerca de Martín Lutero y de la Reforma, pero de ese incidente de la historia hay una frase que se desprende que es aplicable a todas las épocas y en todos los ámbitos. Cuando una posición de poder se consolida y se impone, comienza una tiranía que restringe no solo las libertades individuales, las libertades colectivas, sino también el pensamiento individual. En el tiempo de Martín Lutero, lamentablemente, una institución religiosa impuso una tiranía que restringía la libertad colectiva y también el pensamiento individual. Y eso es aplicable aún en el día de hoy, donde en el mundo y aún aquí en nuestro país también se impone desde una posición de poder una tiranía, donde se dice lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que creer, no se tolera lo contrario y eso de alguna manera, con leyes impuestas, restringen las libertades colectivas y también el pensamiento individual. Entonces, el incidente histórico de hace 508 años que Martín Lutero promovió, las consecuencias y los hechos y las lesiones que nos quedan también se pueden repetir en el día de hoy. Para culminar, hay algo interesante que la Biblia dice, que es lo siguiente: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Martín Lutero tomó una decisión. Él descubrió que el asunto de la venta de indulgencias era un fraude, era un error, era un negocio. La Biblia no hablaba de eso. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Tenemos que tener fe en qué cosa? Lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para ti y para mí. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero descubrió eso como sacerdote católico, a pesar de que ejercía el sacerdocio durante muchos años. Él descubrió por la lectura de la carta a los romanos, el justo por la fe vivirá. Entonces, eso generó dentro de él una revolución que les permitió experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, una experiencia espiritual sobrenatural cuando el ser humano se reconcilia con Dios. Y eso fue lo que le llevó a él a tomar decisiones trascendentes al costo de su propia vida. Bueno, ya conocemos la historia, sabemos que tuvo éxito. A pesar de que tuvo mucha guerra, mucha contra, y hasta se vio envuelto en algunos conflictos bélicos, sin embargo, su reforma tuvo éxito y aún perdura en el día de hoy y continúa. ¿Por qué razón? Porque así como la Biblia dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, y el consejo de Dios es, escoge la vida para que vivas. Escoger es sinónimo de elegir o decidir. Y en este punto Jesucristo fue bien claro. Él confrontó a las personas en su época y en el mensaje escrito que nos ha llegado hasta el día de hoy, también sigue confrontando a las personas para que tomemos una decisión, la decisión de aceptarlo a Él o de rechazarlo. Y Jesús habló muy claro, habló de la condenación eterna como motivo del rechazo hacia su persona y habló también de la vida eterna con motivo de aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Entonces, entre la condenación eterna y la vida eterna, ¿qué es lo que determina el estado en la eternidad?
nuestra decisión. Martín Lutero cuenta la historia que tomó una decisión que revolucionó Europa y sus efectos perduran todavía en el día de hoy. Si tomas la decisión de reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo, tú vas a experimentar una revolución transformadora en tu interior, que va a proyectar tu vida a un antes, a un después y a un ahora por medio de Jesucristo. Lo que hemos querido expresarte, mi querido amigo y amiga, donde quiera que estés escuchando, es que es importante la decisión que tú tomas. Mi esposa compartió en algún momento que cuando rehusamos tomar una decisión en un sentido, nos rehusamos tomar la decisión de hacer algo, no haciéndola, también estamos tomando una decisión. La decisión de no hacer nada. Delante de ti, mi querido amigo y amiga, está el derecho de elegir o de rechazar. Pero hoy te queremos plantear con todo respeto, con todo temor de Dios, y que tú tienes el derecho de elegir. Pero tenés que saber que en esa decisión tuya, tu estado eterno, lo va a determinar tu decisión. Y tu vida aquí en la tierra, acá en este tiempo que nos toca vivir, también va a estar determinado por tu decisión, porque todos nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces, mi querido amigo, amiga, desde aquí te animamos a que dejes entrar a Jesucristo a tu vida. Es una decisión. Hemos dicho anteriormente que Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Él está desde afuera de nuestra vida, donde lo hemos dejado fuera, no lo tuvimos en cuenta para nada, no pensamos en él para nada, no ignoramos a sabiendas de forma deliberada todo lo que tiene que ver con Dios. Pero él está afuera, golpeando a tu mente, tu corazón, tu interior, tus emociones, golpeando a tu razón con programas como este y otros muchos, y aún las conversaciones de amigos que tú habrás tenido en el correr de la vida, que te están animando a que te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús dijo en otra ocasión, el que a mí viene, yo lo echo fuera. Entonces, mi querido amigo, Dios puso delante de ti la vida y la muerte. Tu consejo es, escoge la vida para que viva. Pero que conte que Dios va a respetar tu decisión. La decisión tuya, Dios la va a respetar. Dios no te va a obligar. Porque Dios no ha creado robots, ha creado personas con pensamiento autónomo. Podemos pensar con autonomía sin interferencias humanas o divinas. Pero el Evangelio, que es una buena noticia, la noticia de que Dios te ama y que Él desea transformar tu vida, bueno, tú tienes que tomar la decisión. Este servidor tomó la decisión ya hace 51 años, va a ser en diciembre. 51 años. Me convertí a Cristo casi a los 18 años. Venía de un ambiente trágico, con intento de suicidio, psicópata, según los profesionales de la salud mental en aquella época. Pero cuando Jesucristo vino a mi vida, como ha venido a la vida de muchos otros uruguayos a lo largo y ancho de la República Oriental del Uruguay, hubo un antes, un después y un ahora con Jesucristo. Ya no caminamos solos. Tenemos a Jesucristo, que es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro compañero,
De muchas maneras en la vida, Él se hace presente actuando en medio de nuestras realidades cotidianas. ¿Amén? Termino con la expresión de nuestro Señor Jesucristo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, los haré descansar. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante, con una nueva serie para el mes de noviembre. Tu decisión es para tu presente, para hoy, pero también tu decisión va a influir en los que te rodean, tu familia, aquellos que están a tu alrededor, y tu decisión hace la diferencia, hoy y para el futuro.